La plataforma Strava nos revela datos sorprendentes de la carrera de Jim Walsley, que le valió para ganar la Ultra Trail Mont Blanc de este año 2023. También, en Memorias de un corredor de montaña, hemos tenido acceso a sus comentarios publicados en la plataforma y a un estudio de Strava que analiza cómo han preparado el resto de competidores de Jim Walsley en la UTMB 2023 para enfrentarse a los 170 kilómetros con 10.000 de desnivel positivo. ¿Quieres conocer todos sus secretos de entrenamiento? Eso ponlo, ¿eh? Strava responde. Ponte cómodo que te lo contamos. Strava ha analizado el entrenamiento de los últimos 6 meses de los 2.300 corredores que afrontan los 170 kilómetros 100 millas con 10.000 de desnivel positivo que consta la UTMB 2023. ¡Y sorpresa! Han hecho entrenamientos muy similares, tanto los más élites como los más populares. Veamos. Lo primero que tenemos que hablar es que acabó la carrera el 68% de corredores que tomaron la salida, dato que no está nada mal. Queda lejos del 81% que acabaron las 100 millas de la Western States en 2023. Carrera mucho menos técnica y en la que habitualmente hace mucho más calor, pero que este año ha sido inusualmente más fresca, algo que ha hecho que terminase más competidores. Comparemos con el 43% de corredores que terminan las 100 millas de Leadville, por ejemplo. ¿Y por qué hablo de los competidores que terminaron y los que no? Pues porque han comparado los entrenamientos de los que sí que acabaron la carrera con los que no. Y hay algo que nos ha sorprendido a todos, y es que no hay diferencias en las métricas de entrenamiento de los últimos 6 meses entre el grupo de los que sí que acabaron y de los que no. Tanto en volumen, desnivel acumulado, media de kilómetros de cada una de sus sesiones. En cuanto al volumen realizado en los últimos 6 meses, se reflejan los siguientes datos. Acumularon 1.500 kilómetros con 40.000 metros de desnivel positivo, en un total de 140 horas, lo que nos da un total aproximado a la semana de 61 kilómetros, 6 horas y 1.650 metros de desnivel positivo. ¿No os sorprende? El pico de entrenamiento en la mayoría de los corredores fue de 3 semanas antes de la prueba. Y en esa semana acumularon entre 100 y 150 kilómetros con una media de 5.000 metros de desnivel positivo. En cuanto a las tiradas largas, ¡atención! Solo el 39% hizo tiradas de más de 100 kilómetros y solo un 62% de más de 80 kilómetros. Pero no solo eso, sino que fueron muy puntuales. De hecho, la media de los últimos 2 meses de sus tiradas largas fueron de tan solo 22 kilómetros. Algo que me choca para preparar una prueba de 170 kilómetros en la que se invierte una media entre 32 y 46 horas en completar. Vamos, que sus tiradas largas no fueron tan largas. De hecho, los últimos estudios han demostrado que realizar tiradas tan largas aumenta el riesgo de lesión y no se generan tantas adaptaciones. El coste supera ampliamente los beneficios. Algo que ya confesó la propia Courtney Dauwalter en el 2022, cuando admitió que sus tiradas más largas no eran más de 3-4 horas. Imagino que como popular no serás de esos que hacen media maratón todos los días, ¿verdad? ¡Oh, no! Bueno, sí. En sus tiradas técnicas de desnivel, realizaban entrenamientos circulares en las que se acumulaban 45 metros de desnivel por kilómetros. Por tanto, al ser circular, calculo que en las subidas se acumulaban 90 metros de desnivel por cada kilómetro. Diferente a la preparación de la Western States, en la que se acumulaban las subidas 70 metros de desnivel en dichos entrenamientos. Tiene su explicación al no ser una prueba con tanto desnivel. Sin embargo, la media de kilómetros a la semana ascendía a 80 kilómetros frente a los 61 para la UTMB. Os confieso una cosa, veo pocas horas de entrenamiento. A este estudio le faltaría, para mi gusto, conocer las horas de gimnasio y sesiones de fuerza que han realizado. Creo sinceramente que ahí está la clave, con independencia de la importancia del volumen de kilómetros y desnivel. Esta es la crónica que escribió Jim Walsley en la red social de Strava. Me sentí realmente contra las cuerdas durante la noche y las primeras horas de la mañana. Sumado al ritmo demoledor de Zach Miller, aparecieron en mi mente todos esos pensamientos sobre volver a desmoronarme en esta carrera y preguntándome qué estaría pasando detrás de mí y cuántos lugares empezaría a perder al poco tiempo de hacerlo. Por suerte, tuve un momento muy bueno cuando vi a un amigo, German Granger, cogerme y traté de contagiarme de su ritmo positivo.
Piggy me mantuvo positivo con algunos cambios necesarios en Champex-Lac, con Jessica Braceau. Ahí cambió todo. No puedo explicar cómo mis piernas y mi estómago pasaron de estar muertos y planos a estar completamente bien y a tope. Era la sensación de algo con lo que solo había soñado. Realmente fue necesario uno de los días más especiales de mi vida para superar la espectacular e impecable carrera de Zach. Siento que saqué lo mejor de mí mismo en un día del que estoy muy orgulloso, por permanecer allí y luchar verdaderamente por ese sueño que tanto anhelaba. Jim Wasley paró el crono de su UTMB 2023 en Chamonix en 19 horas 37 minutos 43 segundos, lo que le valió para ganar la UTMB 2023. Su ritmo medio de carrera fue a 6 minutos 41 segundos, algo tremendo para un ultrafondo. Las pulsaciones medias de su corazón fueron a 129 el minuto. A priori puede sorprender que sean tan bajos, pero es normal para este tipo de carreras. Un dato increíble fue que en la última bajada hubo un kilómetro que cerró a 3 minutos 15 segundos el kilómetro. Métricas de todo un campeón. Bueno, lo primero que a mí me llama la atención, como podemos ver, son las calorías, 18.730 calorías. Está también la temperatura media que ha habido y la sensación térmica de 13 grados. Y la humedad. Los mejores tiempos los tenemos aquí, todos los parciales, aquí los tenemos, todos los parciales que ha ido haciendo durante todos los kilómetros. El recorrido, todo el desnivel, hasta incluso pues el ritmo que ha seguido. Podemos quitar el ritmo, vemos el ritmo cardíaco, como ha ido más o menos lo mismo, los descansos donde los ha tenido, incluso la cadencia bastante regular y demás. Vale, aquí por un lado en la descripción general. Si nos vamos a análisis de la prueba, aquí lo tenemos mucho más claro, todos los kilómetros que ha ido realizando, con todo el desnivel. Y justo aquí mucho más modelado, todo el recorrido, más rápido, suavizado el ritmo, el RAP también lo podemos poner. Perfecto. Incluso los parciales se ha ido haciendo parciales o no ha ido haciendo parciales. En la distribución del ritmo, interesante, ¿vale? Según esto he ido de recuperación activa. Ritmo cardíaco, bastante interesante también, porque aquí vemos un poco cómo ha ido evolucionando. Ha habido también algún que otro pico anaeróbico, umbral, pero sobre todo mucho zona 2, zona 1 y un poquito de zona 3. En cuanto a segmentos, pues bueno, vemos que sí, que alrededor de Chamonix están bastantes segmentos, los cuales pues también ha tenido segundo o tercero, o sea, no han sido sus segmentos más rápidos, pero aún así le ha valido para ganar la carrera. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que te hemos contado?